En un fallo inédito, la Corte de Apelaciones de Santiago procesó por primera vez a 5 personas por su participación en una red de adopciones irregulares durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sí, de este modo se acreditó la existencia de una organización que en la década de los 80 sustrajo a menores para venderlos a matrimonios extranjeros. Queremos profundizar en este tema con Constanza del Río, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Nos Buscamos. Constanza, muchas gracias por estar acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias, se pasaron por la entrevista. Constanza, lo primero, tu reflexión respecto a un fallo inédito de un tema que quizás no ha sido relevado con la suficiente fuerza de parte de las atrocidades que ocurrieron en dictadura. Sí, para poner en contexto, la PDI estima que son más de 55.000 niños que fueron robados de hospitales públicos mediante engaños a través de jueces de la República de Chile, asistentes sociales y abogados. Por lo tanto, también estamos hablando de 55.000 madres. Estamos hablando de un número sobre 100.000 personas que fueron afectadas por el tema del tráfico infantil. Yo personalmente levanté la denuncia en el 2018 y después de finalmente 7 años y 3 jueces, finalmente, hace un par de días, se decreta esta orden de aprehensión y esta formalización a estas 5 personas que trabajaban en el juzgado de familia de la comuna de San Fernando. Y la persona es una jueza y 4 funcionarios de ese grupo. Entiendo que la jueza está fuera del país, está en Israel, y están, no sé cómo se dice, pero la están intentando... Pidiendo la extradición. Pidiendo la extradición. Para nosotros como ONG Nos Buscamos, y para todas las organizaciones y víctimas de esto, esto está recién comenzando. Que cuando la justicia tarda mucho en llegar, se vuelve a victimizar a las víctimas. Miles de mujeres han ido a declarar a las oficinas de la PDI y muchas de ellas las rechazan porque dicen, ¿pero para qué va a denunciar? O porque la PDI los funcionarios desconocen el tema. Necesitamos mucha más relevancia que como esto, que la gente se entere, que las personas que están escuchando este reportaje vayan a declarar si fueron víctimas de tráfico, que no tengan miedo, que las van a tomar en cuenta, que esta vez sí las van a tomar en cuenta, porque llevan más de 40 años buscando a sus hijos o hijas. Nosotros estimamos que esto es algo muy positivo, pero esperamos que este sea el primero de muchos pasos. Este no es el fin de la investigación. Constanza, ¿qué antecedentes manejan ustedes respecto de este caso, de esta red que funcionaba en San Fernando? Son 5 las personas procesadas. Tú nos contabas un poco quiénes eran, pero ¿cómo funcionaban? ¿Qué antecedentes tienen respecto de este caso en particular? Nosotros en la ONG Nos Buscamos tenemos una base de datos digital, un botón donde la gente se registra, y como es una base de datos digital podemos filtrar, podemos decir todos los casos de Temuco, todos los de Padre Las Casas. En el caso de San Fernando tenemos 15 casos que todos involucran a esta jueza. De hecho, ayer nos llamó por teléfono la hermana de una niña que fue apropiada, porque aquí el término no es adopción, es apropiación, inclusive podría decirse que es kidnapped, se me olvidó la palabra, secuestro. Esto es apropiación y ella nos dice, esta mujer se hizo amiga de mi mamá. Estas personas lo que hacían, no solamente el grupo que el juez acaba de quiere procesar. Todos los grupos que trabajaban en Chile, digo yo, porque hay lugares específicos como Chillán, con una monja belga, Temuco, con Tatiana Román Betralmín, una jueza del juzgado de menores de Temuco, que falleció el año antepasado y nadie le hizo absolutamente nada. Todos funcionaban igual. Se apropiaban de niños, de mujeres vulnerables. Es que quiero ir a ese punto, Constanza, porque aquí yo me imagino que aquí se necesita una maquinaria grande. Sí. Es una jueza o una... Asociación ilícita. Claro, se necesita a funcionarios, se necesita a alguien en un hospital. Me imagino que también aquí operaban los organismos de inteligencia, en su minuto la DINA, en su minuto la CNI. Porque aquí ya habían formas de operar, en el fondo, porque habían niños que se les sacaba al extranjero de una manera, a otros de otra forma, también se requiere el registro civil involucrado. O sea, cuéntanos un poquito cómo es el entramado, que no es tan simple. El modus operandi, o esta asociación ilícita de la que podemos hablar, parte con un asistente social, con una mujer generalmente. Que identifica la posible víctima. Que casa a la presa. En la en las maternidades o cuando están haciendo sus controles preparto, las identifican y dicen, ok, mujer, adolescente, muchas de ellas, vulnerables,
en sentido de pobreza económica y pobreza intelectual, o sea que no tenían grande Y también de entorno, educación, perdón, el de entorno, sí. no habían redes, mujeres que estaban solas, que no tenían dónde Había un apoyarse. perfil. Era un perfil perfecto. La mujer, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto en Temuco y en Padre Las Casas, en donde las mujeres eran todas analfabetas y todas de origen mapuche, donde el médico o la asistente social las trataban pésimo. ¿Para qué hablar de la violencia obstétrica? Era mucho más que eso. Las trataban, no puedo decirlo ahora en televisión, pero las trataban con palabras y epítetos denigrantes para alejarlas de los bebés. Se los quitaban a la fuerza, simplemente se los quitaban de los brazos, o les decían que los niños habían muerto en el parto y desaparecían sin cuerpo. No había nada que poner en ¿Y ahí en cómo un entra a ataúd. operar la red? ¿Qué se hace con esa criatura? Ese bebé, esa guaguita, ese niño pasa a manos de otra mujer que lo va a cuidar. Ya. O sea, acá ya hay contratar a una mujer que no Una es una familia de enfermera. acogida, entre no es comillas. familia de acogida. ¿Ya? Es una mujer de escasos recursos de la misma comuna que le dicen tú tienes que cuidar 10 guaguas por 10 pesos en esa época. Ya. O sea, por un monto muy bajo. Por lo tanto, esas guaguas tampoco estaban bien cuidadas, porque es imposible cuidar 10 guaguas al mismo tiempo. Tenemos casos como Andy en Estados Unidos, que llegó con muerte cerebral, porque se asfixió con un vómito, y Telma Uribe, que es otra de las traficantes, le dio lo mismo que el niño estuviera enfermo, con sarna. Para ella, el niño era un objeto. Llegaban a esta mujer. Claro, llegaban a la mujer que lo cuidaba. Mientras tanto, un abogado o una persona normal iba al registro civil a registrar a la bebé o al bebé con el nombre que iban a recibir en el otro país. Por ejemplo, Suecia. El negocio ya estaba hecho, Fera. El negocio estaba completamente cerrado. El negocio parte desde el país como Suecia, que podríamos hablar de eso, que el De lunes, destino. hace 2 días atrás, la comisión investigadora en Suecia, del país de Suecia, declaró esto como tráfico infantil. Algo que acá en Chile no ha sucedido. Nosotros le hemos pedido al Estado y al gobierno, en general al Estado, que declaren esto como un delito de lesa humanidad. Porque para configurarse como delito de lesa humanidad tiene que tener 3 cosas. Uno, que sea un grupo vulnerable, que siempre sea atacado el mismo. 2, que sea por parte de personal del gobierno, del Estado, que no solamente son los militares, pueden ser abogados que trabajan para el Estado, jueces que trabajan para el Estado, etcétera, funcionarios del registro civil, y que sea durante un periodo de tiempo. Aquí se cumplen las 3 cosas. Nuestra organización y todas las organizaciones que estábamos trabajando, no solamente en Chile, sino que en Suecia, en Estados Unidos, en Perú, porque en Perú también hay chilenos, lo que le estamos pidiendo al Estado de Chile es que declare esto como un delito de lesa humanidad, que haga un reconocimiento formal el presidente a las víctimas. Porque hoy día las madres siguen yendo con miedo a la PDI, porque no saben cómo las van a tratar. Si esto se declarara con un decreto que fue un delito de lesa humanidad y que esto sí sucedió y que esto no es un mito o que son algunos casos, estamos hablando de 55.000 niños y 55.000 madres, al menos habría un reconocimiento moral a lo que se le hicieron. Pero volviendo al tema, las mujeres cuidaban a estas guaguas, mientras tanto alguien registraba al bebé, por ejemplo, con el nombre Olof Johnson Linson. Nombre que en Chile no es un nombre común, ni menos en los años 80, porque era el nombre que iba a recibir en el país de Suecia, para que así cuando llegara a Suecia la adopción fuera mucho más fácil. Ya viene con el nombre listo, venía como prearmado. Para los traficantes de guagua, los niños son simplemente objetos. No son bebés, no los están salvando de la pobreza, ni los estaban salvando del aborto, ni ninguna de las anteriores. Para las traficantes de guagua, la jueza que acaba de, que se llama Ivonne, esta jueza, para la jueza los bebés eran plata. Cada niño costaba $15.000. Si multiplicamos por 55.000, es un cerro de plata, estamos hablando de sumas millonarias. Esta jueza es Ivonne Gutiérrez Pavés. Ella, tú lo adelantabas, Constanza, está en Israel, se solicitó la extradición. ¿Qué rol jugaba en esto? ¿Qué rol tenía en esta red de San Fernando específicamente? Todos los jueces que estuvieron involucrados, incluyendo a la Ivonne, lo que hacían ellos en esa época, estamos hablando del año 80, en esa época los niños podían salir del país solamente con un escrito judicial. No tenía que testificar ni la mamá, ni el papá, ni los familiares. En un escrito de 2 páginas, porque no son escritos de miles de páginas, en 2 páginas se identificaba al niño con el nombre que les acabo de decir
Y la jueza daba el permiso para que el niño saliera en O sea, el negocio era tuición. redondo. Y salían en tuición, Ya. no en adopción. Y es por eso que todos los niños que salieron del país siguen existiendo sus identidades en Chile. Si ustedes hacen, aquí les digo, hagan la prueba en el rutificador, que Ya. creo que es una página que todo el mundo conoce, uno pone un nombre así como un apellido raro, Johnson, Linson, Olof, y les van a aparecer una cantidad de personas chilenas con nombres en inglés, nombres y apellidos en inglés, con root más o menos 10 millones, 12 millones ¿Cuáles por son los ahí. destinos que más se repiten? El más alto hoy día es Suecia, Holanda y Estados Unidos. Ya. Pero en total son 23 países que recibieron niños chilenos. Claro. Constanza, esto amerita, estaba escuchando un poco la magnitud de lo que tú relatas, 55.000 personas. Y a mí se me viene inmediatamente a la memoria, no sé, una suerte de comisión Rettig, comisión Valeg. ¿A dónde se le viene? O sea, está la posibilidad de levantar un documento de ese nivel para entender la lógica aquí de cómo funcionó esto. ¿Tú lo ves posible? Nosotros se lo solicitamos al presidente y ¿Ya? al parecer no se puede. Eso ¿Por fue qué? lo que nos dijeron. ¿Les dieron alguna razón? La razón es que tiene que ser declarado primero un delito de lesa humanidad, pero eso lo Ya. tiene que declarar él. Ya. Entonces, al final, siempre es un círculo vicioso. Aquí falta voluntad, y ni siquiera voluntad política, voluntad humana. Estamos hablando de mujeres, nosotros la Fundación trabaja mucho en Temuco. Venimos llegando de un viaje de Perquenco, que es una micro ciudad entre Victoria y Temuco, donde la gran mayoría de los niños de Temuco fueron registrados en la municipalidad de Perquenco, no en la municipalidad, en el registro civil de Perquenco, con estos nombres raros. Todo el mundo conoce esta historia. Nosotros hacemos mucho de panfleteo, vamos a las plazas y panfleteamos con Y así la consigues información. casos, consigues y la historias. gente nos dice, Sí. cuando tú fuimos a Temuco y fuimos al Mercado Pinto, que es el mercado de Temuco, y yo tuve una mañana entera panfleteando y de 100 panfletos habían 30 casos. Yo conozco a mi suegra, a mí me pasó. 2 mamás me dijeron, a mí me quitaron a mis hijos y todavía estoy en el proceso porque está en la situación con el juez Alejandro Aguilar, pero la justicia es lenta. Aquí más, como dices tú, Andrés, una cosa es la justicia, lo que haga el juez, Sí. que dicte cárcel o que procedimientos contra estas personas. Pero lo otro es lo que pasa a nivel Estado y a nivel lesa humanidad. Necesitamos, queremos, nos gustaría, no podemos exigirle nada al Estado, pero en nombre de todas las madres y de todos los hijos que hoy día ya tienen más de 40 años, necesitamos que el Estado tome esto en sus manos y diga, ok, se va a declarar y se va a levantar una comisión Rettig, entre comillas. Nosotros siempre le hemos dicho al Estado, haga lo mismo que hizo don Patricio Aylwin cuando cae la dictadura y se levanta la comisión Rettig. ¿Por qué? Porque hoy día ni siquiera sabemos cuántos niños son en verdad. Hay una estimación. Hay una estimación, nosotros como fundación tenemos 8.000 casos, perdón, en nuestra base de datos. Yo puedo responder por esos 8.000. Sí. Pero la PDI habla de 55.000. Constanza. Yo no sé de dónde sacaron los demás números. Sí. Constanza, ustedes como fundación o si tienen contacto con otras fundaciones, ¿cuántos casos de reencuentro han logrado entre hijos y sus familias Nosotros llevamos 600 casos de reencuentro. Hoy día tenemos 2 reencuentros en la tarde. hoy día? Todos los días hay reencuentro y para eso necesitamos recursos económicos. Porque para trabajar 24/7 y perseguir a un hermano que está en Nancagua y que la hermana está en Suiza, es mucho tiempo, es mucho recurso, hay que tomar el auto, hay que viajar. Y hoy día ya llevamos 600 casos. Pero Constanza, ¿cuántos de esas 600 personas, de esas 600 chilenos, chilenas que estaban en el exterior, conocían su origen? Te hago esa pregunta, ¿por qué? Porque quizá el trabajo todo parte desde acá y ubicar a esas personas. No, es al revés. Nosotros recibimos ellos se comunican con Es que nosotros. eso es, por eso te pregunto, Claro. ¿cuántos de ellos saben que su origen está en esto? Hoy día se están dando cuenta, gracias a la prensa, gracias ¿Ya? a ustedes, se están dando cuenta, prensa internacional también, de que no fueron abandonados, de que no fueron votados, porque obviamente las historias que les contaron a los papás adoptivos Claro. es que los niños estaban en un orfanato, que habían sido regalados, que habían sido votados en la calle, poco menos, y que muchos dicen, a mí me contaron que me encontraron en la calle, y en Chile, niños en la calle votados, nunca llegamos a ese extremo, gracias a Dios. Entonces hoy día se dan cuenta que son parte de un tráfico. Y el cambio estructural en la mente es completamente distinto. Distinto es que sentirse votado Sí. a sentirse robado. Me sacaron a la fuerza. Algo que nosotros le pedimos al juez y tenemos reunión mañana con él. Está muy bien que al fin, después de 7 años, suceda esto. Esta mujer está en Israel, pero nosotros tenemos casos en Santiago. Ana María Elgrem Soderquist,
mandó más de 2.500 niños a Suecia. Vive en la dehesa. Yo sé dónde vive, tiene el teléfono, el RUT, cómo se llaman los hijos, toda la información. ¿Qué pasa con Ana María Algren? ¿Qué pasa con Esmeralda Quesada? ¿Qué pasa con Ruth Chío? Esas personas viven en Santiago. Entonces, nosotros esperamos que esto sea el primer paso de muchos otros pasos. Felicitamos a todo al sistema judicial, al ministro y a la gente que trabaja con él, porque finalmente se está haciendo algo. Estuvimos con Jaime Balmaceda 6 años y el año pasado, en marzo del 2024, salió con que dio una declaración pública en prensa diciendo que él no encontraba ni un delito en esto. Entonces, ahí de nuevo volvemos a victimizar a la víctima, porque él dijo que no encontraba ni un delito. Obviamente fue sacado, removido y llega hoy día el juez Alejandro Aguilar. Constanza, ¿qué antecedentes manejan ustedes respecto a cómo contactaban a estas familias en el extranjero? Ellos no sabían lo que estaba pasando acá, pensaban que todo era legal, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se contactaban los que estaban afuera? Las agencias en los países, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Bélgica y todos los demás países, eran agencias de adopción legales. Familias que querían ir a adoptar. O sea, la familia que adoptaba no sabía el origen de que aquí había un negocio detrás. No sabían. Ellos iban a una agencia con todo el deseo de adoptar, como cualquier persona puede querer adoptar, y se inscribían, pagaban, porque acá hay plata, acá hay dinero. La agencia decía, ok, se puede adoptar, pero cuesta por los documentos. Le inventaban que los documentos, que los pasaportes, qué sé yo, que era todo carísimo, que había que mantener a la madre, que eso era mentira, y que el parto había que pagarlo, que también es mentira porque lo paga el Estado. Le pedían dinero, la agencia se contactaba con, por ejemplo, Adopted Centrum, que es la agencia en Suecia. No solamente trajo niños desde Chile, trajo niños desde Guatemala, Salvador, Corea, China. Es una maquinaria de tráfico de niños inmensa. De hecho, el informe que acaba de lanzar el gobierno de Suecia no solamente habla de los niños chilenos, habla de todos los niños que fueron apropiados en forma irregular en Suecia. Constanza, por último, ¿aquí se puede hablar de una sistematicidad de parte de la dictadura de Pinochet? ¿Por qué te lo pregunto? Porque claro, uno podría decir que la jueza operaba por aquí, que esta señora operaba por aquí, pero había desde arriba una orden de dejar operar estas redes, que creo que también es relevante. O sea, que esto, y me imagino que para arriba también algo de ese dinero llegaba para dejar operar. ¿Se puede llegar así? Que aquí había más que casos generalizados, como sea, porque aquí hay violaciones a los derechos humanos. Sistemáticas. Hay una sistematicidad, porque ahí se requiere comprobar de alguna forma que el Estado es el que deja operar y organiza esto. Mira, gracias a otra organización que está en Suecia, que parte de ella es Anna Born, que estuvo acá en televisión, que ella encontró a su madre en Victoria y con ella andábamos viajando hace un par de semanas en el sur. Gracias a esa organización y a otra persona que trabaja acá en Chile, lograron encontrar un documento en el Archivo Nacional, que lo tenemos en nuestro poder, que es reciente, que es el Plan de Infancia del año 1978, que está firmado por Augusto Pinochet Ugarte y Mónica Madariaga, que era la ministra de Justicia en esa época y prima hermana del exdictador. En ese plan se identifica que hay 65.000 niños en poblaciones, en estratos sociales bajos, y que necesitan y desean deshacerse de ellos. No matarlos, sino que hay que sacarlos de ahí para que no se transformen en futuros oponentes de ellos, del partido de ellos. Por lo tanto, hacen un montón. El plan está en el Archivo Nacional, se puede ir a buscar, nosotros también lo tenemos, lo queremos publicar pronto, y ahí hablan de agilizar los procesos de adopción internacional, de capacitar personal para que esto sea lo más rápido posible y que salgan lo más eficientemente del país. Por lo tanto, hoy, a través de ese plan de infancia de Pinochet del año 78, se comprueba que había un paraguas, había una política pública que permitía esto. La jueza de San Fernando o la Ana María Algren actuaban con impunidad porque estaban protegidos por una política pública estatal. No las iban a parar en el aeropuerto. Andrés, si tú te vas un día con 7 guaguas... No llegáis ni a ninguna parte, no alcanzáis a avanzar ni 2 metros en el aeropuerto.
con los propios y si no Sí. andáis con todos los Sí. certificados, tampoco lo Sí, podéis Ya sí, mi tampoco, señora, ya tampoco es tan problema. fácil. Eso, bueno, la ley, gracias a la legislación chilena, cambió y hoy día no es solamente un juez el que da el permiso. Pero en esa época, por eso es tan culpable la jueza, porque es la que pone la firma. Los otros, claro, era una señora que iba a buscar la guagua, la otra la cuidaba, la otra la iba a registrar. Eran mandos bajos, Bien. como quien dice. Pero acá, la jueza, abusando de su La autoridad, que timbraba, de alguna forma. ella la que timbraba y ponía la firma y autorizaba la salida del niño. Y por eso no solamente la única jueza, hay al menos 25 juezas más involucradas en tráfico a lo largo de todo Chile. Se enfoca más en el área de Biobío y de Araucanía. Perfecto. Constanza del Río, directora de la ONG Nos Buscamos. Muchas gracias por esta conversación, por ayudarnos a entender y por traer, por supuesto, esta situación aquí a través de las pantallas de Canal 24 Horas. Gracias, Constanza. Gracias.